Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Gamarra, la sentencia establece, según, y lo voy a leer literalmente, responsabilidad parcial del Estado en cuanto al uso de la fuerza. ¿Qué significa? ¿Cómo deberíamos entender el término parcial? A ver, en principio lo que hay que ratificar una vez más es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no investigó y no procesó a los comandos Chavín de Huántar, y que en la sentencia del día de hoy no ha ordenado investigarlos por algún hecho de apariencia delictiva, ¿no? Lo que ha señalado hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el Estado peruano tiene una responsabilidad parcial respecto a algunos hechos que fueron investigados. Por ejemplo, la ejecución extrajudicial del terrorista Cruz Sánchez. La Corte ha dado por probado que se ejecutó extrajudicialmente al terrorista. Luego, la Corte también ha dado por probado que los familiares de Cruz Sánchez, de Meléndez Cueva y Terceros Pedraza, los tres terroristas del MRTA, no tuvieron facilidades para que su caso sea conocido, su reclamo de justicia, de investigación sea conocido por los juzgados del Perú, Ahora, ¿no? en tanto, señor Gamarra, ¿se puede entender como apreciación parcial el que hace de la Corte en cuanto ellos justifican o para ellos es dable, consideran legítimo el uso de la fuerza en este tipo de enfrentamientos? Bueno, es parcial porque los peticionarios señalaron que 3 miembros del MRTA habrían sido ejecutados extrajudicialmente. No fueron 3, la Corte. Da 3. Claro, 3 pero según lo que indica la Corte, esto no fue así. La Corte lo que está señalando, por eso es responsabilidad parcial, que está acreditado que se ejecutó extrajudicialmente a uno de ellos. En los otros dos casos, no hay ninguna prueba de que lo hayan sido, sino que estos murieron en el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Por eso el reconocimiento de responsabilidad o la atribución de responsabilidad es parcial. Ahora, pero más allá de todo eso, la Corte desde el principio señala que en efecto había necesidad y legitimidad del uso de la fuerza para liberar a los rehenes. Ahora, señor Gamarra, disculpe que lo interrumpa, ordenan iniciarse una investigación en el fuero ordinario. El ministro ha señalado de que ya la Fiscalía está investigando este caso y que en todo caso tienen el plazo de 1 año. ¿Es este el mismo plazo que establece la Corte o cuánto es lo que se ordena? Bueno, la Corte establece 1 año para que se le informe del inicio y del avance de las investigaciones por la ejecución extrajudicial del terrorista Tito. Y ojo, esta investigación deberá ser contra aquellos que estuvieron fuera de la residencia o que actuaron con posterioridad a la culminación del operativo que llevaron adelante los comandos Chavín de Huántar. Por eso es que ningún comando Chavín de Huántar va a ser objeto de investigación en esta investigación que lleva adelante la Fiscalía. O sea, no van a ser juzgados, dicho en otra palabra. Hay otro aspecto también que se señala y tiene que ver con el tema de las reparaciones. Se dispone reparar en temas de padecimientos psicológicos y psiquiátricos para el hermano del apodado o el alias Tito. Desde el Estado se ha informado que esto ya se hizo y ya se viene haciendo, ¿verdad? A través del CIS. Bueno, es lo que tengo entendido y me parece muy bien. Si eso es así, ya no hay nada más que reparar. Pero en todo caso, habrá que escuchar al hermano, a esta persona en concreto, para ver que si sus expectativas han sido cubiertas o hay que continuar con algún tratamiento posterior, ¿no? ¿Por qué cree usted que en este caso la Corte no ha considerado necesaria una indemnización económica? No lo sé, no he tenido oportunidad de leer en extenso, es muy largo, la sentencia, pero me parece muy atinado, muy apropiado que en este caso no se haya concedido reparaciones a los familiares de las víctimas, de la víctima en este caso, ¿no? Porque ya el presidente Humala se había adelantado de que no iba a pagar ni un sol, según sus propias palabras, a ningún familiar de terroristas, ¿verdad? Pero sin embargo sí se ordena
el pago de gastos y costos por $30.000 a las dos ONGs que presentaron este caso. Estamos hablando de APRODE, que tendría que recibir $10.000, y SEGIL $20.000. Esto lo tiene que pagar el Estado, ¿verdad? Y esto se tiene que cumplir. Así es, porque esas son costas y gastos de todos los procedimientos que esas instituciones llevaron en sede nacional y en sede internacional. O sea, lo que dice la Corte es que se les devuelve el dinero que ellos gastaron a nivel nacional e internacional por reclamar por las muertes que supuestamente habrían ocurrido. Y sobre todo porque la Corte les está dando parcialmente la razón, ¿no? ¿Qué pasa si es que el Estado incumple este pago? El presidente ha adelantado que no va a pagar ni un sol. Bueno, es imposible. El Estado siempre va a tener que pagar, por más que el presidente se llene la boca y diga que no va a pagar. En algún momento este presidente o cualquier otro presidente tendrá que pagar. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir esta sentencia, esta orden? Bueno, nosotros nos hemos sometido a la competencia de la Corte y sus integrantes son jueces. A nadie en el Perú se le ocurriría incumplir con una sentencia de la Corte. Porque con ese mismo criterio Chile podría incumplir con la sentencia de La Haya que terminó con nuestras disputas fronterizas, ¿no? Ahora, señor... Y eso evidentemente está muy mal, ¿no? Ahora, señor Gamarra, este adelanto de opinión por parte del presidente Ollantumala para muchos fue el asomarse a una posibilidad de que el Perú se salga de la competencia de la Corte, justamente para no cumplir lo que se ordena. No lo dijo expresamente, nadie en su gobierno tampoco lo ha dicho. En todo caso, en algún momento el Perú ya ensayó la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lo hizo Fujimori, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Al final tuvimos que volver y todos los casos fueron investigados, juzgados y sancionados sin representación del Estado peruano, incluso porque como estábamos rebeldes a la Corte, no enviamos a nuestra defensa. Y los casos continuaron, no condenaron. Muy bien. Una pregunta final. ¿Se puede hablar de quién ganó, quién perdió finalmente? Si fue un éxito para quienes presentaron esta demanda, el resultado que hoy se conoce. ¿Se puede hablar de ganadores, de perdedores? ¿No? Ganó la justicia. Y ganó el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ganó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Creo que para todos esta sentencia demuestra que es un tribunal, ¿no? Independiente, imparcial, no es un nido de comunistas, de rojos, sino que administra justicia dependiendo de la argumentación que se le entregue de las investigaciones que pueda hacer. Y sobre esa base emite una decisión, nos guste o no nos guste, pero esto es absolutamente justa desde mi punto de vista, ¿no? Y ganaron las ONGs también, de paso. Bueno, las ONGs que estaban promoviendo la justicia, por supuesto que ganaron. Claro, en temas económicos, no los familiares más en sí. No, no, porque simplemente se les devuelve la plata que gastaron. Ellos no están ganando ni un sol. Bueno, señor Gamarra, muchísimas gracias por esta comunicación. Hacemos una pausa, regresamos con más.